Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Primero que nada, agradecemos su participación en esta conferencia organizada por el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción. El tema de hoy es Lean Construction o también llamado Construcción sin desperdicios. Esta plática se tratará de dar a conocer las bases de la filosofía Lean, sustentadas en el cero desperdicio, así como su aplicación en la industria de la construcción. Agradeciendo su atención, daré la palabra al licenciado José Luis Alcántara, quien nos presentará al expositor. Bienvenido, licenciado. Buenas noches. Muchas gracias, Rosy, y muchas gracias a todos por su asistencia y puntual participación. A nombre del presidente nacional de la Cámara y de nuestro vicepresidente ejecutivo de instituciones, les damos la más cordial bienvenida y me permito presentar al maestro Rómulo Munguía Olvera. El maestro Rómulo Munguía Olvera es director técnico en Llama, desarrolladora inmobiliaria. Es ingeniero constructor, maestro en ingeniería con especialidad en administración de la construcción. Tiene conocimientos de la filosofía Lean Construction y de su implementación en obras de edificación a través del Last Planner System. Es docente por la Universidad Iberoamericana en las carreras de Ingeniería Civil y Arquitectura. También es capacitador del programa Evaluación Detallada de Estructuras para la Ciudad de México de Miyamoto International. Agradeciéndole profundamente su presencia y su participación, le damos la palabra al maestro Rómulo Munguía para la disertación del día de hoy. Muchas gracias, Rómulo. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, aquí estoy. Yo soy Rómulo Munguía. Nada más quería aparecer unos minutos para que supieran quién les habla. Vamos a estar platicando con base ahí en algunas diapositivas. Nada más les quiero pedir una disculpa de antemano si tengo que interrumpir en algún momento, porque no están para saberlo, pero voy saliendo de un tema de COVID. Tengo algún problema, alguna secuela ahí con el tema de pulmonar y entonces de repente vienen abscesos complicados de tos. Espero que lo pueda controlar. De hecho, les voy a pedir un minuto más ahorita que empecemos para poder ponerme aquí algún aparato con oxígeno y empezamos. Entonces, si me dan un segundito, les voy a compartir la pantalla. Por favor, si alguien no la ve, pues por ahí levanta la mano. Dame un segundo. Y bueno, ahí estamos. Permítanme. Bien. Como se comentó al principio o hace unos momentos, bueno, vamos a platicar de lo que es Lean Construction o construcción sin desperdicios. Lean es un término ahí que se utiliza mucho aquí con nuestros vecinos del norte sobre todo, ¿no? Si uno pide una carne lean, pues quiere decir una carne sin grasita, por ejemplo, ¿no? Sin lo que estorbe. Entonces, vamos por supuesto a hablar de construcción sin desperdicios, pero es importante conocer todo el fundamento Lean, todo lo que implica la filosofía de Lean. Entonces vamos a platicar en un buen rato sobre la filosofía Lean, de dónde viene, y vamos a ver cómo se ha ido aprovechando todo ese conocimiento de la filosofía Lean en la industria de la construcción. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a empezar. Bueno, para poder hablar perdón, de Lean Construction, no quiero dejar pasar eh, el término o el concepto de la productividad, entendiendo a la productividad como la relación entre la calidad de productos, la cual se obtiene por un sistema productivo, y los recursos, ¿no?, que se requieren propiamente para obtener esa productividad. También la podemos entender como la relación entre resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos. Y bueno, todos debemos de tener por ahí
cierta claridad de que a nivel macroeconómico la productividad es un indicador de la calidad de los habitantes de un país. Bueno, ahí hay que considerar, en países como el nuestro también la felicidad es un indicador, ¿no? De calidad. Pero bueno. Explícitamente, la productividad es el indicador de la eficiencia con la que los recursos son administrados para completar un producto específico, cumpliendo con un plazo establecido y un estándar de calidad definido. Esta última definición está más dirigida a la productividad de la industria en general. Y bueno, ya hablamos de eficiencia, ¿no? Entonces, la productividad tiene que ver con la eficiencia, pero también tiene que ver con la eficacia. De repente, no hay muchas posturas sobre qué es eficiencia, qué es eficacia. Yo simplemente voy a poner aquí un par de definiciones, sin entrar mucho en discusión, no es creo, el caso de la reunión. Entonces vamos a platicar y vamos a definir la eficiencia como la relación entre los recursos utilizados en un proyecto y los logros que se consiguen con el mismo. Entonces, la eficacia se da cuando se utilizan menos recursos para lograr un mismo objetivo. Esa es la eficiencia, perdón. Y la eficacia es el nivel de consecución de metas y objetivos. La eficacia hace referencia a la capacidad de la persona para lograr lo que se propone. Es hacer las cosas bien con los mejores métodos posibles para lograr el objetivo. Y podríamos discutir si van de la mano, si se puede dar una sin la otra, etcétera. Hoy nada más quiero que nos vayamos con la idea de que del concepto que en el concepto de productividad o como parte del mismo, el término de eficiencia y eficacia son parte fundamental. Ahora, eso es a nivel definiciones. Para entender el por qué adecuar la filosofía Lean a la industria de la construcción, pues podríamos ver cuál es el estándar de productividad en la construcción en general. Les diría que particularmente en México no estamos muy alejados de lo que estamos aquí presentando, donde del trabajo en general que se genera en la construcción, un 60% nada más, y digo nada más porque un 60% creo que no es un número que pudiéramos esperar, se refiere a trabajo productivo, un 25% a trabajo contributivo, que de una u otra manera aporta, vaya, y un 15% de trabajo no contributivo. Entonces, pensando en el título del tema, en construcción sin desperdicios, de entrada, de manera general en la industria de la construcción, pues hay un 15% de actividades y cosas que hacemos o no hacemos, pero que están ahí las personas que debieran hacerlas, etcétera, y que al no contribuir al beneficio del producto final, vamos a llamarlo así, pues lo mejor sería que no estuvieran y que pudiéramos reaprovechar ese espacio, ese triangulito gris, y que lo pudiéramos convertir en azul o en amarillo, en azul en el mejor de los casos. Entonces, perdón, la dirección que lleva este tema del Lean es que ese 15% que vemos ahí como no contributivo, pues desaparezca de nuestros países, ¿no? Entonces, hablamos de trabajo productivo, ¿no? Que es el gris, vamos a decirlo así. El azul, que agrega un valor al producto como proceso de conversión de material, ¿no? O sea, el cemento, arena y agua se convierten en mortero. Este es un trabajo productivo, porque además, ya que convierto ese mortero, lo voy a utilizar directamente pues en la fabricación de un muro o en el aplanado de otro, etcétera. Después tenemos el trabajo contributivo, que es el que veíamos en amarillo, es aquel que no agrega valor al producto,
pero contribuye a agregar valor al trabajo. Entonces, el hecho de transportar, por ejemplo, materiales a la artesa del albañil, por sí mismo, no estoy construyendo un muro, pero estoy aportando, estoy agregando valor al trabajo que hace el albañil, porque ya tiene el material que necesita para realizar sus trabajos. Y después tengo la rebanada de pay, que está de 15%, que nos habla del trabajo improductivo o no contributivo. Concretamente es una pérdida de tiempo y costo, y sin duda, aunque no está ahí escrito, las afectaciones de calidad pues también son un reflejo de ese trabajo improductivo o no contributivo. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos como tiempos de espera, acarreos innecesarios, duplicidad de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, esos son los tres tipos de trabajo que se presentan en el desarrollo de nuestras actividades. Aquí está ejemplificado para la industria de la construcción. Los números que vimos son para la industria de la construcción. Sin embargo, bueno, esto sucede en cualquier industria, ¿no? Entonces, para tener en cuenta. ¿Qué nos produce la improductividad, ¿no? ¿Qué nos hace no productivos en la industria de la construcción? Y aquí pongo solo algunos ejemplos. Seguramente cada uno de ustedes podría listar otras 10 transparencias como esta. Me refiero a la cantidad de información. Pero bueno, hablemos de cuadrillas sobredimensionadas, ausencia de control, deficiencia en flujo de materiales, información deficiente o falta de información, trabajos mal ejecutados, cambios de diseño, falta de calidad, actitud de los trabajadores. Uno que nos pega mucho siempre es una normatividad obsoleta, el trabajo que no se hace en equipo, la falta de análisis de métodos constructivos y que resultan ineficientes. Y bueno, uno muy particular de la industria de esta industria, de la nuestra, es la alta rotación de personal. Entonces, bueno, seguramente mientras yo iba diciendo esto, a ustedes se les ocurrieron otras cuantas. Así, de ese tamaño somos improductivos y a veces no lo percibimos o no nos damos cuenta hasta que no empezamos a aterrizarlo, ¿no? A ponerlo en blanco y negro y a hacer conciencia de todo lo que nos provoca esta improductividad. Ahora bien, así como hay cajitas para decirnos qué es lo improductivo, bueno, hay cajitas que nos dicen cómo podemos ser más productivos. Y si se fijan, esto es, Lean Construction está ahí y está en el centro no por darle alguna importancia general, ahí quedó, créanme. Pero bueno, si se fijan, más allá de Lean Construction, seguramente todos hemos pensado o hemos llegado a la conclusión en algunos casos de que para mejorar la productividad, pues necesito aportar programaciones, ¿no?, más adecuadas a la realidad de la obra. Resulta que estamos muy casados con el PMI. Digo, les quiero decir también, yo por ahí no tengo certificado vigente, pero ya lo tuve con el PMI y estaba muy casado con la ruta crítica y la manera de hacer la programación. Sin embargo, como muchas otras herramientas que utilizamos en la industria de la construcción, todos estos formas de hacer las cosas, que de ninguna manera son malas, ni mucho menos, pero tienen su origen en la industria de manufacturera, en la industria de transformación, ¿no? Entonces, llegamos a tener criterios de programación tales como que el tiempo óptimo y el tiempo pésimo y el tiempo medio, y entonces con eso queremos calcular la duración de nuestras actividades, etcétera. Entonces, una adecuada programación se refiere a una programación dirigida
a la industria de la construcción con la base de conocimiento de la industria de la construcción, no importa cuál sea, ¿no? No tiene que ser Lean Construction a fuerzas, también hay que decirlo así. El mismo PMI nos da herramientas ya más aterrizadas a la construcción, por ejemplo. La gestión de campo, ¿no? Nuestro personal en campo debe de tener ciertos criterios muy claros, ¿no? A veces el ahorrarnos una lana con la gente que tenemos en campo, pues nos puede generar improductividad, o para decirlo de otra manera, el tener a la gente adecuada me puede ayudar a mejorar la productividad. Mejoramiento de la constructabilidad, que lo podemos entender como con dos vertientes. De la constructabilidad desde el punto de vista logística, ¿no? Que viene por ahí en otro cuadro, un énfasis en la logística, ¿no? Poder diseñar la ubicación de nuestros almacenes y los movimientos que se van a tener de y hacia los almacenes, por un lado, o entender la constructabilidad como tener al profesional que conoce el caso a la perfección y nos puede ayudar a establecer pues igual, logística en la implementación de recursos y en la implementación de metodologías de construcción. Técnicas modernas de planeación, ¿no? Es pues acercarse a las nuevas maneras, y ese va un poquito de la mano con Lean Construction, que al final, como vamos a ver ya hacia el final, es tomar toda la filosofía Lean y a través de herramientas de Lean o generadas por Lean, pues tener técnicas más dirigidas al sector para planear nuestras obras. Lean Construction, que no voy a entrar en detalle, lo vamos a seguir viendo. Y bueno, supervisión y control de trabajo, que va de la mano de la planeación. Si yo tengo una muy buena planeación, la supervisión y el control se vuelve algo muy sencillo, ¿no? Algo rutinario, vamos a decir. Si no hay una buena planeación, pues no hay manera de supervisar y controlar bien las cosas. Me brinco ahí hasta aseguramiento de calidad, los otros ya los comentamos. Evidentemente, el no tener que hacer un muro 3 veces porque quedó chueco, porque quedó inclinado, porque los materiales estaban mal colocados, etcétera. Bueno, pues eso nos va a permitir ser más productivos, así como el flujo de la información en las empresas. Estamos muy acostumbrados a que cada una de las áreas de la empresa es dueña de su información y los demás háganle como quieran, ¿no? Ahora sí que si la necesitan, pues les cuesta lo que fuera. Entonces, sí hay que mejorar el flujo de información y seguramente hay igual otras 25 cuadritos con información o con trabajos o con especificaciones que nos van a ayudar a mejorar la productividad. ¿Cuáles son los problemas del modelo productivo tradicional? Bueno, uno de ellos que es la escasa formación y experiencia en los nuevos sistemas de gestión y planificación de obras. Definitivamente en el mundo se proponen y van saliendo estos nuevos sistemas, estas nuevas propuestas, pero estamos muy acostumbrados, seguramente lo vamos a platicar un poquito más adelante, a pensar en que si siempre me han funcionado las cosas, ¿para qué cambiar? ¿No? Si de todas maneras tengo una utilidad de 100, ¿para qué le cambio? ¿No? Y ahí empiezan a moverse tapetes cuando uno puede presentar con un sustento razonable, tu utilidad es 100 y estás muy tranquilo porque así ha sido siempre, pero en tus condiciones podría ser de 120 o de 125, ¿no? Hablando hacia arriba, porque resulta que si no hay interés arriba en los cambios, pues no hay interés hacia abajo seguramente, o no hay respaldos. Entonces, importante conocer al menos los nuevos sistemas de gestión para tener opciones
de mejora sobre todo, que es lo que busca también la filosofía del Lean. Control de calidad ineficaz basado en métodos estadísticos, ¿no? Lo importante es, bueno, de 100 metros cuadrados solamente 8 estuvieron mal hechos, ¿no? De muro, ¿no? Entonces, bueno, no importa, es el 8%. Pues no, yo creo que en las técnicas modernas de planeación y administración no hay espacio para tener una calidad eficiente. Si vas a hacer 100 metros, los 100 metros tienen que estar hechos a la perfección. Escaso rigor en el cumplimiento de medidas de seguridad. Aunque las cosas han cambiado en este país, al menos, porque estamos hablando de este país, y todo el tema de cumplimiento de medidas de seguridad cada vez es más exigido, ¿no? Por las autoridades y demás. También creo que todos podríamos contar, no una ni dos, varias obras, simplemente de pasearse por las calles de las ciudades y ver las obras en ejecución, que no se cumplen las medidas de seguridad. Entonces, eso también nos hace improductivos. Bueno, casi es un must, ¿no? En nuestra industria aquí en México. Errores y omisiones de proyecto. Y eso, si hay proyecto, ¿no? Somos muy dados a decir, bueno, pues el famoso fast track, y entonces todo lo que queremos hacer con fast track, y no importa que no haya planos, tenemos los criterios generales, tú arráncate así, ¿no? No nos permite siquiera saber si hay errores y omisiones de proyecto, ¿no? Estos errores y omisiones del proyecto nos hacen improductivos en el mejor de los casos, hablando de proyecto, ¿no? Después, bueno, una falta de interés en la capacitación de los trabajadores, y me refiero a capacitación de todo tipo, ¿no? No solamente capacitar al fierrero, ¿no? Ahí en el ICIC, que le den sus cursos y demás, sino que tampoco nos interesa que acaben la primaria o la secundaria, ¿no? Hoy día eso también ha mejorado. Hay algunas organizaciones dedicadas a poner aulas en las obras, ¿no? Y dar capacitación a cambio de nada, ¿no? A cambio de que nosotros, las empresas, les demos una hora del día, de sus 8 horas les demos una hora del día, y ellos y los trabajadores aporten otra hora, por ejemplo, y entonces tienen 2 horas diarias de capacitación y demás. Así, o está haciendo un trabajo interesante, pero complicado, precisamente porque no hay interés, ¿no? A mí lo que me interesa es que trabajen las 8 horas, ¿no? Que vengan a estudiar una y nada más trabajen 7, etcétera. Por supuesto, cuando no hay coordinación entre los actores del proyecto, ¿no? Cuando no hay un liderazgo claro en las obras, cuando no hay coordinación con las áreas de oficinas centrales, en este caso, etcétera, ¿no? Si no hay coordinación, seguramente somos más improductivos, al igual que una falta de transparencia, ¿no? Y la falta de comunicación entre las partes. No está de más decirlo, seguramente se lo podían imaginar cuando vimos el PAI inicial, que la industria de la construcción, pues, tiene muy baja productividad, ahí se baja, pero yo diría muy baja productividad cuando la comparamos con otras industrias, ¿no? Evidentemente, el fabricar en líneas y la industria de la transformación son procesos mucho más cuidados. Recordemos que la industria de la construcción, si algo tiene es variabilidad, ¿no? Puedo hacer 2 casas idénticas o con los mismos planos, una al lado de la otra, y seguramente cada una va a tener sus problemas y va a tener, ¿no? Que no es lo mismo que estar haciendo guaraches en una línea de producción y estar cortando la suela y estar cosiendo, etcétera, ¿no? Entonces, siempre la variabilidad, y sobre todo la variabilidad
no controlada o poco previsible, pues nos hace más improductivos cuando nos comparamos con otras industrias. Bien. Cuando hablamos del modelo productivo tradicional, o continuando con ese concepto, pues podemos decir que no funcionan porque hay multiplicidad de participantes con intereses en conflictos, ¿no? Desde el dueño del terreno y el responsable de la desarrolladora, etcétera, que sus intereses personales, ¿no? Y el hecho de que esté tal constructora o de que se compren ciertas marcas, etcétera, empiezan a hacer ahí. Es decir, ¿y por qué se da esto? Precisamente por una falta de comunicación entre las partes y la incapacidad que tenemos para llegar a acuerdos consensuados, porque no está mal que mi cuate sea el que haga la obra, pues siempre y cuando sea alguien que lo haga bien, ¿no? ¿Qué también nos hace disfuncionales? Bueno, una cultura organizacional incompatible entre los miembros del equipo. Normalmente, yo creo que a todos nos ha sucedido opinar, ¿no? Aunque sea para uno mismo, si la manera en la que estamos organizados es la correcta para ser eficientes y productivos. Y seguramente cada uno de los participantes en nuestras empresas, perdón, pues va a tener ese organigrama definido, ¿no? Entonces, esa cultura organizacional está mal encausada. Normalmente no se piden opiniones y nos van poniendo en un organigrama ya establecido. Ya habíamos hablado de los cuadritos que vimos al principio, ¿no? Cuando no hay información oportuna en el momento que se requiere, pues nos hacemos improductivos otra vez, ¿no? Entonces, eso es lo que hace falta, ¿no? Aquí. Bueno, yo ahorita me fui con la finta con el concepto de información, pero estamos hablando también de formación, y eso viene a cuento con el tema de capacitación también. Entonces, de alguna manera, aquí nada más para empezar en estos primeros minutos, pues era como entender dónde estamos parados y qué habría que hacer, todavía sin aplicar ningún concepto de ninguna filosofía, ni mucho menos. Entonces, el concepto de productividad nos va a servir para entender a dónde queremos llegar. Pues queremos ser productivos y hacer a un lado todo eso que no nos sirve. Bien. Hablemos entonces de la filosofía Lean. Y para entender lo que es la filosofía Lean, pues tendríamos que entender que Lean Production, ¿sí? O esta producción ajustada, es un sistema que se desarrolló inicialmente por Toyota Motors Company. Sí lo entendieron bien. Esto fue después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué? Pues para organizar y gestionar el desarrollo de sus productos, las operaciones y las relaciones con clientes y proveedores. Aunque aquí yo estoy partiendo de Lean Production como concepto filosófico, les platico, la familia que desarrolló Toyota, antes de hacer coches, tenían telares. Entonces, realmente toda la filosofía y todos los conceptos, más allá de empezar con los vehículos, empezaron con los telares. Sin embargo, aquí ese concepto de los telares, pues no era un concepto de producción en serie, ni mucho menos, eran algunos asuntos aislados. Y realmente cuando se toman todos esos conceptos y Toyota decide implementarlos en sus líneas de producción de vehículos, es cuando surge Lean Production, ¿no? O el sistema Lean. Por sí mismo, el sistema Lean o el de producción Lean, pues lo que busca es
un menor esfuerzo humano, es decir, menos mano de obra, y no por sustituirla por máquinas necesariamente, sino por tener mano de obra eficiente. ¿Qué busca? Pues que las cosas se hagan en menos espacio, obviamente que me cuesten menos, que en menos tiempo se fabriquen productos, pero no solamente que se fabriquen en menos tiempo, sino que tengan menos defectos en su fabricación. Muy importante, y qué es lo que dice después, según los deseos precisos del cliente, ¿no? Bien, algo que nos han platicado desde siempre es que el cliente siempre tiene la razón, pero resulta que más allá de tener la razón en la filosofía Lean, el concepto de calidad o la necesidad específica de cada uno de ellos pues la da el propio cliente, ¿no? Por eso es una de las razones por las que Toyota, a pesar de tener autos caros y, digamos, considerados de lujo, lo que buscan es no poner más accesorios de lo que el cliente en general requiere, ¿no? A diferencia de otras armadoras, ¿no? Sobre todo americanas, norteamericanas, donde ponen cosas en los automóviles o en los vehículos que a lo mejor nunca las va a usar el cliente, pero ahí están, ¿no? Y lo hacen para darle más valor al producto, a diferencia de Toyota, o en su concepto es realmente qué quiere el cliente, no le metamos más de lo que quiere, ¿no? Entonces, bueno, ese es el entender la filosofía de Lean, de dónde viene. Ahora, el sistema de producción Toyota, entrando concretamente al tema vehículos, se creó para proporcionar mejor calidad a costo menor y con plazos de entrega más cortos, ¿no? ¿Cuál es el secreto? Pues quitar todos los desperdicios o actividades que no añaden valor. Entonces, ese quitar los desperdicios, ese eliminar los desperdicios, es lo que en ese momento le da el nombre al contexto total, ¿no? De Lean. Ahí nace la filosofía Lean como tal. Hay dos grandes pilares, ¿no? El Just in Time, ya vamos a platicar más adelante de ellos, el Just in Time y el Jidoka. Por cierto, aparte de Toyota, aquí vamos a aprender unas 3 o 4 palabras en japonés y vamos a ver qué quieren decir, y en una de esas vamos a ver hasta cómo se escriben, para que no digan que no se les atiende bien. Entonces, estos dos pilares, el Just in Time y el Jidoka, son básicos para que este sistema de producción trabaje de acuerdo a lo planeado. También se sustenta y perfecciona a través de interacciones de trabajo estandarizado, muy importante, el trabajo estandarizado, y aquí es hablando de coches, pero piensen ustedes en la industria de la construcción, hasta dónde realmente somos una industria estandarizada o tenemos secuencias de trabajo perfectamente claras y estandarizadas. Y en este caso, además, con la mejora continua o el Kaizen, ¿no? que tiene que estar regido por un plan de acción. Entonces, ¿qué es lo que hizo que la gente volteara a ver a los japoneses y a Toyota? Más allá de que ya platicamos que pasada la Segunda Guerra Mundial empiezan a trabajar con esa filosofía, resulta que en los años 70 hubo alguna crisis importante que sacudió sobre todo a Japón, y en el 74, 1974, la economía japonesa llegó hasta un crecimiento de cero, ¿no? Cero tal cual. En ese momento, Toyota consiguió mantener ingresos superiores y entonces, como les decía, el mundo
voltea a ver a Toyota, ¿no? ¿Qué está haciendo? Y sobre todo el mundo automotriz. ¿Qué está haciendo Toyota? Que lo está haciendo generar tasas de crecimiento superiores a cero, ¿no? Incluso superiores a los 2, 3 puntos en una economía que estaba colapsada. Entonces, pues el mundo automotriz, repito, pues volteó a ver a Toyota y empezó a darse cuenta de los cambios que estaban generando a través de su filosofía, porque como bien lo dice el título, pues es una filosofía, ¿no? Que aprovecha otras cosas que ya existían, pero no pasa de ser una filosofía. El MIT en el 85 realizó un estudio, ¿no? Ya 10 años después, ¿no? Donde revelaba que el sistema productivo de Toyota era superior a lo que se tenía en América, al menos, y que realmente estaba produciendo calidad o una muy alta calidad a un menor costo. Y en resumen, la tabla de ese análisis que hizo el MIT nos hablaba, Farmingham es una planta de la General Motors y Takaoka es una planta de Toyota. Y entonces el estudio, ¿qué es lo que arroja? Pues las horas de montaje bruto por coche son 40.7 por 18, ¿no? Menos de la mitad en montar un auto Toyota que un auto General Motors. Las horas de montaje ajustados por coche, igual prácticamente la mitad, 31 contra 16. Aquí, defectos de montaje por cada 100 coches, 130 en General Motors contra 45 de Takaoka. El espacio, también muy importante, 8.1, vamos a hablar, no sé, pies cuadrados, pues es un promedio basado en la producción, contra 4.8, otra vez, prácticamente la mitad del espacio. Y este es muy interesante, ¿no? La existencia de inventario promedio, una vez terminados los vehículos, una vez fabricados, 2 semanas en la planta llena de Motors, y quien haya pasado por Guanajuato lo tendrá muy claro, ¿no? La cantidad de coches que están ahí en los patios y la cantidad de tiempo que permanecen ahí. Contra Toyota, que en tiempos promedio, su inventario no tenía una duración superior a 2 horas, ¿no? Ya platicamos del just in time. Toyota fabrica lo que el mercado requiere, ni más ni menos. Y cuando sale de la planta de producción, ya sabe a dónde va, en qué momento tiene que salir, etcétera, ¿no? Entonces, ahorita, bueno, hemos hablado así muy superficialmente de algunos conceptos, pero creo que nos va empezando a quedar claro cuáles son las ventajas de... Ahorita, por lo pronto, del tema Lean, de la filosofía Lean, ya hablaremos de Lean Construction. Ok. Muy importante, hablemos ahora dentro de esta filosofía del pensamiento Lean, ¿no? Entonces, lo primero es, tenemos que pensarlo como una filosofía, y es una filosofía de gestión empresarial y subrayando, basada en la especificación de valor. ¿Sí? Aquí el valor del producto, el valor del cliente, el valor de las cosas, es lo que detona esta filosofía. Por supuesto, y aunque ya lo comentamos hace unos minutos, es fundamental entender al cliente y saber qué es lo que quiere antes de iniciar con el proceso de producción. No es hacer por hacer, es hacer bajo la expectativa del mercado que tenemos destinado para el producto que vamos a fabricar en este caso. Redondeando el punto anterior, bueno, uno de los objetivos primordiales es satisfacer la necesidad del cliente. ¿Cómo? De manera más rápida y eficiente. Por supuesto, con una alta calidad para el cliente
¿sí? Repito, es repetitivo esto que les estoy poniendo, pero es muy importante. Es el cliente quien determina el nivel de calidad. Y por supuesto, un bajo costo para la empresa. Dentro de esta filosofía hay varios principios. Principios que ahorita que los vamos platicando, bueno, pues los vamos platicando como principios en general para la filosofía, sí, para el concepto Lean general, y que seguramente mientras los vayamos viendo, los podemos ir pensando, ¿no?, en cómo nos afectarían en la industria de la construcción. Entonces, el primer principio es el principio de valor, ¿no? El valor de algo solo puede ser determinado por el cliente, ¿sí? Quien le da esa valía a un producto terminado, que puede ser desde el coche hasta un departamento exclusivo en Santa Fe, ¿no? O hasta un hospital de primer, segundo, tercer nivel, ¿no? El cliente es quien da esa palomita, el que dice, claro, esto es lo que yo estaba esperando, o eso es lo que yo necesito ciertamente, entonces es ese valor. Y este principio de valor es el eje en donde gira toda esta filosofía. ¿Cómo determina el valor? Bueno, pues es un término, lo determina en términos de un producto específico que satisfará sus necesidades a un precio específico y en una fecha específica. Entonces, esto es de manera general. Obviamente, si hablamos de precio específico y fecha específica, podemos irnos a la industria de la construcción, pero de inmediato, ¿no? Inmediatamente podemos caer en el cumplimiento de presupuestos y en el cumplimiento de fechas. Es decir, ¿por qué el cumplimiento de presupuestos? Porque eso permite o no modificar un precio que espera el cliente, donde yo además tenga mis beneficios, ¿no? Como ya lo dije, es el punto de partida, es el eje, el centro de movimiento de la filosofía Lean o del pensamiento Lean. Y bueno, evidentemente quien crea el valor es quien lo fabrica, ¿no? Y en este caso, o en el nuestro, quien construye. Esos son los que crean el valor, pero hay que crear el valor que está especificado por el cliente. Hay que tener muy claro también que en las empresas o en el desarrollo de un producto, pues hay clientes internos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los procesos bien diseñados pues son una secuencia de pasos, de actividades que implican ese tener clientes internos. Y por supuesto los externos, ¿no?, que normalmente va a ser ese último cliente de la cadena, que es quien determina o el que es determinado por el beneficio que genera el producto final. Después, el segundo principio es identificar la cadena de valor. Entonces, ¿qué es una cadena de valor? Son todas aquellas acciones que se necesitan para fabricar el producto final, ese producto final valioso que espera el cliente. Y aquí les pongo una representación gráfica del análisis de cadena de valor, ¿no? Seguramente, y tampoco es el caso específico de esta plática, pero este dibujo que estamos viendo, o este gráfico, es el resultado, perdón, es el resultado de un análisis, ¿no?, de un diagrama que empezó mucho más complicado que este. Pero bueno, lo que quiero decirles es que en estos diagramas de las cadenas de valor vienen todos los pasos para la producción, ¿no? Si se fijan, aquí, aunque está muy chiquito, los letreros, pues este es un proceso de compras para un proyecto, ¿no? Todo el proceso de compras, pero
podría estar el proceso de diseño o está, ¿no? Y se tiene mapeado, vamos a llamar, graficado de esta manera, para que se tenga el sustento de cómo se deben hacer las cosas para cumplir el objetivo de valor que se tiene sobre el producto que estamos diseñando. Entonces, esto es más apegado a un procedimiento o a un proceso funcional dentro de una organización, ¿no? que a un programa de ejecución de obra, ¿no? Es más bien una secuencia de actividades principales. Bien, ese es el segundo principio. El tercer principio es pues, crear flujo, es decir, ya que tengo identificado el valor y ya que tengo definida la cadena de valor, tenemos la responsabilidad de hacer que las actividades fluyan y se den como están diseñadas. Evidentemente, para conseguir que un proceso fluya, hay que fijarse en el producto como tal y las necesidades que tendrá. No tanto en la organización y el equipamiento de soporte con el que se cuentan las empresas. Es decir, a lo mejor está ahí medio confuso, ¿no? Sí es importante la organización y el equipamiento, pero más importante es el producto que estoy buscando obtener. Y a lo que se refiere esta redacción es, pues a lo mejor voy a poner un ejemplo muy burdo, pero a lo mejor en mi empresa utilizamos el Excel 92, ¿no? O 93 o 95. Y hoy ese Excel pues ya no se usa en la mayoría de las empresas. Sin embargo, no es necesario, o no tendría por qué ser necesario tener el Excel 2021 para poder llegar a cumplir las metas y los objetivos y los flujos como se diseñaron. Entonces, es bueno invertir, es bueno ir mejorando las tecnologías, pero también es importante dentro de estos principios y filosofías que en la medida que se puedan utilizar y aprovechar las herramientas que se tienen vigentes, se haga de esa manera, ¿no? Que es a lo que se refiere este punto. Perdón. Bueno, evidentemente, cuando empezamos, sobre todo cuando empezamos las implementaciones de sistemas Lean, perdón, vamos a generar, ¿no?, una necesidad de que las funciones del organigrama, de los personajes y de las áreas, pues hay que redefinirlas y alinearlas. Y eso sucede no solamente con Lean, eso sucede con cualquier sistema administrativo que queramos implementar en nuestras empresas. Vamos al siguiente principio. El siguiente principio es la utilización de un sistema pool. Este sí es básico y es determinante y es algo que diferencia totalmente, sobre todo en la parte de programación, la manera de hacer las cosas. Entonces, el sistema pool es un sistema de control de la producción en el que las actividades aguas abajo, es decir, las que se van a generar más lejanas al día de hoy, ¿no? Aguas abajo es lo que nosotros ahorita nos encontramos en la parte alta cuando vamos a programar y nuestra cascada, para usar ese concepto, pues va cayendo en función que va avanzando el río, ¿no? Va bajando, entonces allá aguas abajo son las actividades posteriores. Entonces, en el sistema pool, las actividades aguas abajo, es decir, las últimas, son las que le dicen a las que las preceden qué es lo que necesitan de ellas. Entonces, ¿qué necesitan de ellos? ¿Qué material necesitan? ¿Qué producto terminado? ¿Dónde lo necesitan? ¿Cuándo se necesita? Bajo este principio está basado el concepto o el concepto base
perdón, de Last Planner System, que ya vamos a platicar. Bajo lo platicado en el punto anterior, el cliente es quien jala el proceso de producción. Y bueno, se considera que los sistemas pull son más eficientes que los push en proyectos donde la variabilidad es un factor importante. En el caso de la industria de la construcción, ya vimos, o ya platicamos al menos, que esta industria es muy variable, ¿no? o variable en exceso. Muy bien. Aquí está una representación, es un ejercicio que se hace, imaginen varios clips, ¿no? Ligados entre sí. Si yo empujo los clips, que sería la figura del lado izquierdo, digamos que es la interpretación de lo que estábamos platicando del sistema pull. El sistema push es aquel que empuja, ¿no? Cuando acabe esto, puedo empezar lo que sigue. Esa es la manera como nos han educado a programar normalmente. Y eso es diferente al sistema pull. Yo voy jalando lo que necesito y conforme lo necesito. Entonces, si yo jalo la tira de clips, seguramente se va a mantener más alineada que si yo la empujo. Perdón, un segundo. Vamos al siguiente principio. El siguiente principio es de la perfección, ¿no? Si bien la perfección como tal no es alcanzable, sí tenemos que buscar ser perfectos, ¿no? Y seguramente, si pensamos que esta filosofía viene del Oriente, particularmente o puntualmente de Japón, pues ese concepto de la perfección creo que es muy claro en todo lo que hacen, ¿no? Entonces, bueno, en nuestro caso es un proceso que proporciona puro valor, tal y como ha sido definido por el cliente, otra vez, sin ninguna muda o desperdicio de ninguna clase. Ya veremos el concepto de muda, de dónde sale. La perfección es el resultado de ir trabajando siempre con la mejora continua, ya lo habíamos mencionado hace un rato, y la estandarización de procesos, que también ya habíamos mencionado. Entonces, otra vez, si me voy al ejemplo de hacer zapatos, ¿no? De fabricar zapatos, bueno, seguramente es más fácil estandarizar, ¿no? En esa industria que en nuestra industria, donde tengo que pelearme con los arquitectos para no tener 45 modelos de ventanas diferentes en 4 viviendas, ¿no? En 4 prototipos de vivienda. Entonces, un poquito, como verán, es un tema cultural pues, que se tiene que ir rompiendo para que sea funcional. Bien, el siguiente principio es la transparencia. Hemos hablado de la información. Para Lean es muy importante que el acceso a la información lo tengan todos los que participan en el proceso, ¿no? Todos los que están involucrados en un proceso de producción deben de tener la mayor información posible. El hecho de que todos tengamos y manejemos la mayor información posible, pues nos hace pensar de manera conjunta mejores soluciones, mejores opciones para determinar qué es lo que sigue, ¿no? Si yo no sé cuál es el objetivo financiero, ¿no? De un desarrollo inmobiliario, ¿no? Y no lo sé siendo el responsable del área de compras, por ejemplo, pues mi aportación no va a ser tan fructífera como si sí lo conociera, porque sé hacia dónde voy y entonces tengo claridad sobre lo que tengo que lograr con mi trabajo para cumplir el objetivo de la empresa en general. Obviamente, por lo que estamos platicando, se descentraliza la toma de decisiones. Las decisiones se toman en conjunto. Ese es un principio Lean. También lo vamos a platicar más adelante, ¿no? Pero ¿qué pasa hoy? Los presupuestos las hace el jefe de presupuestos y ahí no, ni le muevan.
Y el programa lo hace el cuate de programación de obra y ni le muevan, ¿no? Ni te metas. Y tristemente, nuestros jefes de precios pues pueden ser los mejores Suárez Salazar del mundo, con toda con todo el conocimiento y toda la teoría de cómo hacer un presupuesto a precios unitarios y calculan rendimientos de manera excepcional, pero en su vida han estado en la obra. Entonces, no existe esa relación entre la teoría estricta de un precio unitario y la realidad de las obras, ¿no? Entonces, muy importante que la información se pueda compartir y esté abierta al que la necesite. Un principio más de Lean pues es la capacitación. Entonces, todos los empleados de una empresa, todos, no está subrayado, pero habría que subrayarlo, deben de estar comprometidos, ¿no? Entender qué es lo que quiere el cliente para que ese compromiso, ¿no? Lo puedan desarrollar y entonces puedan ser capacitados en eso que requiere cada quien para lograr que se cumpla el objetivo con el cliente, ¿no? Entonces, la capacitación es muy importante, sobre todo la capacitación dirigida, y con eso me refiero a lo que le corresponde a cada área o a cada personaje del proceso. ¿Cuál es el objetivo? Evidentemente, crear más valor para el cliente y, por supuesto, cuando hablamos de Lean, eliminar todos los desperdicios e incrementar la rentabilidad del negocio. Okay, vamos con el siguiente principio, que es el Kaizen, ¿no? Ahí está nuestra primera clase de japonés. Entonces, Kaizen es una palabra compuesta por Kai, que significa cambio, y Zen, que significa bueno. Entonces, el Kaizen, o proceso de mejora continua, es todo aquel cambio que resulta bueno, que le da algo más a lo que ya existe. Y es un proceso que está en constante movimiento, ¿no? La mejora continua no es, mira, ya mejoramos ese proceso, bye. No, ya lo mejoramos. ¿Y qué vamos a hacer para seguirlo mejorando? ¿No? Entonces, hay que mejorar las cosas, no solo la calidad, aunque aquí lo dice así, hay que mejorar los procedimientos. Evidentemente, todo se verá reflejado en la calidad, y no necesariamente hay que dar pasos muy grandes. La mejora en la calidad hay que darla paso a paso. Ser conscientes de ese paso, pequeño, aunque sea, de lo que generó como beneficio, perdón, y luego dar el siguiente paso sin perder todo lo que ya se ha logrado hasta ese momento. El Kaizen se fija mucho en la calidad de los empleados contra la producción, ¿no? Aquí, la mejora continua, si no está acompañada de la satisfacción del empleado, seguramente no se va a dar. La satisfacción bajo el conocimiento y la capacitación y el amor al trabajo y todas esas cosas que lo dan el principio anterior, ¿no? Entiendas el de capacitación, ¿sí? Entonces, el primer cambio en calidad cuando se tiene la mejora continua tiene que ser para los propios empleados, ¿no? Al final, todo eso que se va a mover internamente, ese círculo del Kaizen, ese movimiento de mejora, ¿no? Que va a ir creciendo internamente, seguramente se va a ver reflejado en un mejor producto final, ¿no? Y ya, con eso llegará a nuestro cliente final. Por supuesto, si habla de la calidad de los empleados y demás, bueno, se busca la participación de todos los empleados. Y todos los empleados es desde el director general o el presidente del consejo hasta la gente que nos ayuda con la limpieza, ¿no? Las señoras que nos ayudan a limpiar las oficinas,
¿no? Todos deben de estar involucrados en estos criterios de cambiar las cosas para mejor siempre. ¿Bien? Entonces, este es el principio Kaizen. Ahora, dentro de Kaizen, ¿no? Lo que ya vimos como un principio general, los principios particulares para este mejora continua, pues es trabajar con la máxima seguridad y bajo las leyes que regulan el empleo. Entonces, bueno, quiero ser mejor en estricto sentido, pues tengo que meter toda la carne al asador en seguridad industrial, vamos a llamarle así, tanto de una oficina, pero sobre todo en nuestras obras, ¿no? Para el caso de la construcción. Y bueno, bajo las leyes que regulan el empleo, ¿no? El Seguro Social, el Infonavit, etcétera, todo lo que tiene que suceder a favor del empleado, ¿no? Y bueno, tendríamos que ser muy conscientes de que en este país, por la razón que sea, que tampoco es el tema, pero normalmente visto desde la visión del empleado, pues esta máxima seguridad y bajo las leyes que regulan el empleo no se dan del todo, ¿no? O se dan más a la conveniencia del empleador que del empleado. Entonces, si yo quiero tener mejora continua, como la base de todo esto es el empleado, pues le tengo que dar calidad al empleado, ¿no? Lo que se decía hace un rato. Perdón. Para la mejora continua, todo lo que son problemas se debe de ver como una posibilidad de mejora, ¿no? No atorarnos en el problema y aventarnos por la ventana por tantos problemas que tenemos, sino solucionar los problemas, pero sentar las bases para que esos problemas no se vuelvan a presentar, ¿no? Porque lo peor que nos pasa es que tenemos un problema, lo resolvemos porque hay que resolverlo y magia hacemos, y en el siguiente proyecto o en la siguiente fase se nos vuelve a presentar la misma situación. Otro principio dentro del Kaizen es ir a buscar la información de algo donde este algo pase. Traducido a la construcción, normalmente, si hay un problema de obra, hay que resolverlo en la obra, ¿no? En la medida de lo posible, estar en el lugar donde se suscita el problema. ¿Qué es lo que sucede normalmente? Pues que el auxiliar B se dio cuenta de que hay una varilla que no cabe en el armado y entonces le avisa a su supervisor y el supervisor intenta y hace un dibujo y con ese dibujo se lo mandan al área de proyectos y el área de proyectos va con el estructurista lo ve y lo regresa con todas sus anotaciones, cuando pasa por presupuestos dice esto no puede ser, se sale del presupuesto, bla, 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 ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la filosofía Lean a través de esos principios Kaizen? Bueno, pues que hay que estar en el lugar del problema con la gente que va a resolver el problema, ¿no? Entonces, no es que el estructurista, en el caso de nuestro ejemplo, tenga que estar ahí cada vez que se nos presente algo, ¿no? Pero si el estructurista está cada 8 días o cada 15 días, pues se van haciendo paquetes de información necesaria para que se ataquen en el lugar donde se presenta. Evidentemente, considerar todos los factores que influyen en el proceso para mejorar, muy importante. Siempre saber responder, perdón, al cómo, al cuándo, al dónde, al qué, al por qué y al quién, ¿no? Y aunque no viene aquí como tal, por el tiempo que tenemos, si les quiero decir, o sea, un curso de Lean, pues son cursos de 40 horas. Entonces ahorita es tratar de sacar lo básico, pero para resolver un problema, lo que nos dice la filosofía Lean es siempre ve a la causa raíz del problema. Y para llegar a la causa raíz del problema,
hay una metodología que le llaman la de los 5 porqués. Entonces, esa lo que quiere decir, más allá del cómo, cuándo, dónde, qué y por qué, cuando quiero saber qué sucedió, qué generó un problema, cuál fue su causa raíz, si yo pregunto 5 veces por qué encadenado, cuando mucho en esas 5 voy a llegar a la causa raíz, ¿no? A lo mejor no necesito llegar ni a los 5 porqués. Entonces, no se acabó el muro a tiempo. ¿Por qué? Porque no llegó el blog. ¿Por qué no llegó el blog? Ah, porque el área de compras lo pidió tarde. ¿Por qué lo pidió tarde? Porque no hubo requisición de obra. ¿Por qué no hubo requisición de obra? Porque el día de las requisiciones, el señor que las hace no fue y a nadie se le ocurrió que la podían hacer. Ah, entonces, la causa raíz no es que no me suministrara el proveedor por alguna razón. La causa raíz es que no estaba, ¿no? Estaba enfermo el que hace las requisiciones en la obra. Moraleja, necesitas tener claramente identificado que cuando alguien no está en la obra, alguien tiene que cubrirlo, ¿no? Pero bueno, era un ejemplo aquí muy fácil para entender esto de los 5 porqués, ¿no? ¿A qué me refería yo con los 5 porqués? Para mejorar, para la mejora continua, perdón, el principio Kaizen nos dice que hay que planificar de forma correcta. Algo que no hemos platicado, pero sí, pero no lo hemos aterrizado, es la planificación es la base de todo, ¿no? Si yo planifico, y cuando hablo de planificar me refiero a un programa de obra, a una logística de almacenes, a un presupuesto de obra, a un control de especificaciones. Si yo tengo eso totalmente claro, bueno, a un proyecto ejecutivo, ¿no? Si todo eso existe de manera clara y puntual desde que voy a tomar decisiones y estoy en mi fase de planeación, todo lo demás sucede, ¿no? Si está bien planeada la compra de mis materiales, no voy a tener problemas para esa compra, me van a llegar a tiempo, bla, bla. Si está bien planeada la secuencia de actividades y la logística de construcción y bien planteado el método constructivo, a la hora de construir no voy a tener ningún problema, todo ya está previsto, ¿no? Entonces, hay que planificar de forma correcta. Para Lean Construction, hoy hay herramientas como el BIM, ¿no? El Revit, seguramente han escuchado, que es hacer los modelos de las obras que vamos a ejecutar en sistemas de cómputo tridimensionales o cuatridimensionales, ¿no? Cuando ya les metemos recursos y demás, donde la intención es planear cómo voy a construir, tener una maqueta virtual y saber dónde pasan las tuberías de agua y las de electricidad y dónde están las traves, ¿no? Para que no lleguemos a la obra y nos demos cuenta de que si meto los planos de hidráulica y los de sanitaria que hicieron diferentes personas, todo se cruza y no hay manera de que pase un tubo por una trave, etcétera, ¿no? Entonces, esa planificación hoy día, ¿no? La tecnología nos da herramientas importantes para planificar de forma correcta, incluso el método constructivo, más allá del presupuesto y la logística de programación. Por supuesto, algo básico es la aplicación de las 3 MU. Ahorita vamos a platicar de las 3 MU y considerar las 5 S. ¿No? Digamos que dentro de los principios Kaizen, pues estos son subprincipios que tienen que estar muy claros. Entonces, bueno, por supuesto, el principio último y básico de Kaizen es que todo lo que haya yo planeado, tal y como lo planeé, lo ejecute. Hay que hacer las cosas, ¿no? Ese es el principio más importante. Ya mejoraste, ahora hazlo, ¿no? Ya lo reflejaste en un proceso, ahora hazlo. Dedícate a ejecutarlo con disciplina. Bien, platiquemos rápidamente entonces de las 3 MU que les decía. ¿Cuáles son esas 3 MU?
bueno, se llaman así porque es como empieza las palabras en japonés, ahí también se las pongo escritas en japonés para que tomen nota. ¿Qué es el mura? Bueno, pues es un trabajo no balanceado. Entonces, la consideración de la que nos habla el principio Kaizen es buscar que no tengamos ese trabajo no balanceado, ¿no? Vamos a suponer que estos camioncitos que estoy poniendo, su capacidad, o sea, de 3 cajas, ¿no? Entonces, si yo tengo 6 cajas por mover y 2 camiones, bueno, lo lógico es que tendría que mandar 3 cajas en cada camión, ¿no? ¿Para qué? Para que sea un trabajo balanceado. Entonces, aunque Mura quiere decir trabajo no balanceado, lo que debo de cuidar es que mis trabajos, mis procedimientos sean balanceados, ¿sí? Después tengo el Muri, que es sobrecarga de trabajo, y en ese sentido utilizo el mismo camión que solamente tiene 3 cajas de capacidad, pero le pongo 6, ¿no? No, ¿para qué te quieres traer otra cuadrilla? Con esta la hacemos, que le trabajen, ¿no? Hasta que se cansen, y si se tienen que quedar 3 horas, que se quede. Muy bien. Sobrecarga de trabajo. No puede haber sobrecarga de trabajo si quiero buscar una mejora continua basada en los empleados. Y el último mu, o la última mu, es muda, que significa desperdicio. Y poniendo el mismo ejemplo, si yo tengo las mismas 6 cajas, pues es un desperdicio traer 3 camioncitos para que se lleven las 6 cajas, ¿no? Estoy desperdiciando espacio y seguramente me está costando el combustible y seguramente me está costando la operación, etcétera, ¿no? Entonces, lo que debo evitar para lograr la mejora continua son los desperdicios, ¿no? ¿Por qué lo pongo en rojo? Porque dentro de estos conceptos de las 3 mu, el concepto Lean está dirigido con más énfasis hacia el desperdicio. No es que no considere los otros 2, hay que tenerlos en el radar, perdón, pero el desarrollo de la filosofía va más sobre el tema desperdicio y por eso enfatizamos aquí en Muda. Hablando de Muda, ¿no? Ya más precisamente con ese criterio que les acabo de platicar, vamos a ver cuáles son esos desperdicios o cómo Kaizen tiene clasificados esos desperdicios. El primero es sobreproducción. Muchas veces estamos cuidando los programas de ejecución, pocas veces los cumplimos, y lo que nos pasa normalmente es que subproducimos, ¿no? Siempre vamos atrás con lo planeado y demás. De repente nos entra la locura y decimos, no, pues ahora tráete doble turno, bla, 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 ¿no? No siempre la sobreproducción es buena, ¿no? Nos impacta de igual manera algo que está subproducido que algo que está sobreproducido. A veces en ese afán de querer ir más rápido, pues sí, tengo a la gente, me pongo a hacer de más y de todas maneras, y véanlo, hay que verlo fríamente, siempre va a haber algo, ¿no? ¿De qué me sirve que acabes en 3 días el cubo del elevador si el elevador de todas maneras va a llegar en 2 semanas? Entonces, tuviste a la gente trabajando horas extras, cansando, te costó más, etcétera, para lograr un trabajo que no necesariamente era importante que estuviera logrado, ¿no? Y ya lo vamos a platicar más adelante. Eso me generaría una holgura y las holguras en nuestros programas también son desperdicios, ¿no? O por lo menos con la filosofía Lean, las famosas holguras se vuelven desperdicio.
no debiera de haber holguras. Los programas deberían o se deben de hacer pensando en que todo sea ruta crítica, por decirlo de alguna manera. Ya lo platicaremos más adelante. Otro desperdicio importante que tenemos en la industria son los tiempos muertos, ¿sí? Que se pueden generar por N razones, pero si yo todas esas razones las tengo previstas, bueno, pues ahí van a estar. Transportes innecesarios, sobreprocesamientos, exceso de inventarios, defectos de calidad, no motivación del talento, ¿no? No voy a parar ya en cada uno de estos porque no tiene mucho sentido, es nada más entender todo lo que es ese desperdicio. Las 5 S rápidamente, ¿no? Las 5 S que ya platicamos son estas: Sieri, Seiton, Seise, Seiketsu, Shitsuke. ¿Qué significan? Clasificar, ordenar, limpiar, sistematizar y mantener, ¿no? ¿De qué está hablando? Pues de todo el entorno, sobre todo del entorno más cercano y a las áreas particulares de trabajo, ¿no? ¿Qué clasifico? Pues clasifico la información. De la información que tengo, cuál es vigente, cuál me puede llegar a servir y cuál ya es obsoleta, cuál ya no necesito, ¿no? Entonces, una vez que clasifico, ordeno esa información. El 6, que es limpiar, es toda la información que no me sirve, adiós, que se vaya. El Seiketse es tener un sistema, ¿no?, que me permita identificar de manera constante toda esa información o todo ese trabajo, ¿no? Ir reclasificando, ¿no? Es decir, un sistema que me permita identificar qué es vigente, qué no, pero de manera continua. Y el Shitsuke, que es mantener, o sea, siempre mantén tu espacio, ¿no?, exclusivamente con lo que necesitas trabajar. Y eso es muy claro hablando de Toyota. Si ustedes van a cualquier agencia y ven los escritorios de la gente que los está atendiendo, ¿no?, esos están en la parte de ordenar, limpiar y sistematizar. Si se fijan, nunca tienen papeles de más en su escritorio. Si se fijan, donde va el monitor de la computadora, hay un indicador que dice aquí va el monitor y aquí va la computadora y el mouse lo tienes que dejar aquí. O sea, ese es un principio de orden, ¿no? Las 5 S generan un principio de orden. Hablábamos del just in time como base de la filosofía Lean. ¿Y qué es el just in time? Bueno, se refiere a producir solo lo necesario en el momento justo y en la cantidad necesaria, ¿no? Apunta a producir productos de calidad, el más bajo costo y de manera más eficiente. Para ello, hay una programación de secuencia para minimizar los stocks, hablando de almacenes. Entonces, no necesito tener los almacenes atiborrados de cosas, ¿no? Es que si lo compro ahorita me lo venden con un súper descuento. A ver, si vas a comprar grifería que vas a utilizar en 1 año y medio, pues la vas a comprar ahorita y después ya va a estar oxidada, ya te la robaron, etcétera, ¿no? Es decir, no necesito tener en almacenes más de lo que voy a utilizar en ciertos periodos. La primera parte, como está ahí, producir solo lo necesario en el momento justo y en la cantidad necesaria, va un poquito a lo que habíamos platicado, ¿no? No hay que sobreproducir. Si yo hice una buena planeación, sé exactamente lo que requiero producir al término de cada plazo, vamos a decirlo así. Entonces, just in time es uno de los 2 pilares, y el otro pilar dijimos que es el JIDOKA, ¿no? El JIDOKA es la capacidad que tienen las líneas de producción, y aquí estoy hablando de producción industrial, la capacidad que tienen para detenerse cuando se detecta algún problema en la línea. Se previene que los defectos no pasen al siguiente proceso de la cadena de producción
y está controlado por sistemas Poka-yoke, ¿no? Que es otro término japonés que significa prueba de errores, que son encargados de detectar situaciones anormales en procesos críticos. Entonces, este sí es un concepto que viene desde los telares que les platicaba yo, y Toyota lo ha reflejado, ¿no? En el momento que hay un pequeño defecto que en cualquier situación dirías, ah, no importa, lo arreglamos al final, ¿no? Si ahorita no quedó bien pintado, déjalo pasar. Cuando le demos la pulida final, ya ajustamos la pintura y va a quedar bien bonito. ¿Qué hace la fabricación en serie de Toyota? Pues es, en el momento que algo quedó medio mal pintado, se detiene la producción, se ajusta el detalle, el origen, y después se sigue la producción, ¿no? Es preferible encontrar el defecto y corregirlo desde su origen que dejarlo pasar, porque yo puedo dejar pasar uno y a lo mejor los que siguen vienen bien, pero si ya pasó uno defectuoso, seguramente puede haber otros tantos defectuosos. Entonces, bueno, de ahí la necesidad y de ahí que el Jidoka sea un principio básico, ¿no? Si no quiero tener problemas, no debo dejar de pasar problemas. Entonces, los problemas hay que solucionarlos, y eso se refiere un poquito a lo que ya hemos platicado, en el momento que suceden y en el lugar que suceden, ¿no? En la obra no se vale decir, ah, sí nos habíamos dado cuenta de que había un defecto en el cálculo del acero de los castillos, pero pues ya no seguimos así, luego lo corregimos, ¿sí? ¿Cómo lo vas a corregir luego, ¿no? Entonces las cosas hay que identificarlas y una vez identificadas resolverlas en ese momento. Y bueno, hasta aquí hemos platicado de Lean, y de Lean, y de Lean, y de Lean, y miren ustedes que no íbamos a hablar de Lean Construction. Bueno, pues sí. Nada más que para hablar de Lean Construction teníamos que tener por lo menos cierto fundamento y claridad sobre los términos Lean. Pero bueno, empecemos a hablar de Lean Construction como tal. Lean Construction es una filosofía de trabajo dirigida a la industria de la construcción relativamente nueva, ¿no? Digo, relativamente nueva. Estamos hablando de los 90, ¿no? Lauri Koskela es un finlandés que escribió este documento que se llama Aplicación de la nueva filosofía de la producción a la construcción. Cabe mencionar que Lauri Koskela no tiene nada que ver con la industria de la construcción. Lauri Koskela hizo este documento y esta investigación para doctorarse en filosofía, ¿no? Entonces, seguramente tuvo contacto con constructores y demás, pero el punto relevante es que finalmente Lean Construction es una forma de hacer las cosas, es una filosofía, ¿no? Más que un recetario de exactamente cómo hay que hacer cada vez las cosas. Entonces, el primer punto a considerar, decíamos, es una filosofía nueva, entre comillas, ¿no? Si la comparamos con el PMI y la comparamos con otras filosofías administrativas, pues esta es de las más nuevas. Lean Construction, ¿no? Una vez que se conoció este documento, se fundó el Grupo Internacional de Lean Construction y ahí, cuando se funda el grupo, es donde se acuña el término Lean Construction. Esto fue en 1993, basado en el documento que había hecho este señor Koskela, ¿no? Entonces, hubo personajes que se reunieron para analizar esta información y decidieron apoyar fundando este grupo internacional y empezaron a darle camino a Lean Construction como una filosofía para poder administrar las obras de mejor manera.
Después se fundó el Lean Construction Institute y por definición, Lean Construction es el enfoque basado en la gestión de la producción para la entrega de un proyecto. Es la aplicación de principios y herramientas del sistema Lean, que ya platicamos los principios al menos, a lo largo de todo el ciclo de vida de un proyecto de construcción. ¿Cuáles son las características de Lean Construction que no se tienen de manera general con otros sistemas de producción? Primero es trabajo en equipo. ¿Sí? Ya esto medio lo comentamos con defectos y cuál era el problema de otros sistemas de administración. Ahora, ya como Lean Construction, bueno, una característica muy importante es el trabajo en equipo. Tiene que haber una comunicación permanente. Busca el eficiente uso de los recursos. Otra vez, el cero desperdicio. Está basado en los criterios de mejora continua. La constructabilidad es un elemento muy importante, ¿sí? Ya lo decía yo, se refiere a la logística de las obras en una de sus conceptualizaciones, la logística general del desarrollo de los proyectos, y en el otro de los conceptos de constructabilidad es acercarse con los expertos en cada una de las disciplinas para tener las mejores consideraciones para el desarrollo de nuestros productos. Obviamente, una característica, si no la más importante, la reducción de trabajos no contributivos. Eso se ve reflejado en reducción de costos para equipos, materiales y servicios, ¿no? Seguramente esta en particular es algo que buscamos en cualquier sistema de administración. Siempre la reducción de costos para equipos, materiales y servicios tiene un lugar importante, ¿no? De la mano con los costos de construcción y, por supuesto, la reducción en la duración de la obra. Y esto se refiere no a reducir en el camino, sino de origen, tener tiempos más eficientes claramente identificados. Ya lo comentaba yo, una de las características de Lean Construction es que todas las actividades de un programa de trabajo o de una planeación de trabajo son críticas o se deben de considerar como actividades críticas. Es decir, todo es ruta crítica. Cualquier holgura es pérdida de costo y tiempo. ¿Sí? Evidentemente no hay programas que puedan ser ruta crítica al 100%. Siempre va a haber ahí espacios. Debemos de buscar que esos espacios sean los menos, ¿no? Que nuestras holguras sean los menos. Y quitarnos de la cabeza que tengo holgura, entonces me puedo tardar más en hacer esa actividad. No, la actividad se tiene que hacer en el tiempo que le corresponde y le toca. Y no tiene caso terminarla antes de que empiece la actividad que es secuencial a ella, ¿no? Entonces, ya decíamos lo de las aguas abajo, ¿se acuerdan? Bueno, pues es una manera de programar de atrás para adelante precisamente para evitar que se den estas holguras. Ya platicaremos ahorita una herramienta o la herramienta base para Lean Construction. ¿Cuáles son? Ahora sí, todos los conceptos que fuimos platicando estaban basados o generados bajo criterios de la industria manufacturera. Les voy a poner rápidamente cuáles son esos criterios: el lugar de producción, productos únicos, complejidad de los procesos. Digo, voy así de rápido porque ya lo hemos platicado en el camino. Variabilidad, número 1, aunque ahí está en el número 4. La incertidumbre, que depende de la variabilidad. Hablamos de estabilidad de mano de obra, conceptos de calidad y cadena de proveedores. Esas son las diferencias con la industria manufacturera. Y las herramientas de Lean Construction se las dejo aquí. El mapeo de cadenas de valor, que ya vimos por ahí un ejemplo.
El As Planner, que es la herramienta madre, digamos, es una herramienta que surge con Lean Construction. Todo lo demás que vemos ahí, son herramientas que ya existen y que Lean Construction las toma. Pero el As Planner, de manera particular, es la herramienta que nos va a servir para lograr el cumplimiento del objetivo, ¿no? Del cero desperdicio. Y ahorita me voy a enfocar un poquito en esa para terminar. Las demás solamente se las menciono. El Just in Time, que ya platicamos, la 6 Sigma, Lean Project Delivery System, que es una manera de controlar los proyectos ejecutivos, diagramas causa-efecto, ley de Pareto, redes de operaciones cíclicas, líneas de balance, etcétera, ¿no? Hay varias herramientas que se pueden tomar para ir armando la carnita. La más importante o la más utilizada para el desarrollo de Lean Construction es esta que conocemos como las planas. Los beneficios de la aplicación de Lean Construction en función de lo que hemos platicado, pues es mejor calidad en la construcción, mayor satisfacción del cliente, la productividad la vamos a desdoblar, tendremos que mejorar la seguridad de las obras, una muy importante es la reducción de plazos, mayor beneficio y reducción de costos y mejor gestión del riesgo, ¿no? Ya esto es aterrizando lo que hemos platicado en esta presentación. ¿Cuáles son los principales obstáculos? ¿No? Normalmente los obstáculos están dados por la reacción de la gente ante una manera nueva de hacer las cosas. Entonces, la gente no le gusta reaccionar, no le gusta cambiar las cosas. Entonces, siempre los obstáculos y las dificultades están dados por la gente. Entonces, esta gente que representa nuestro mejor obstáculo, pero nuestro mayor obstáculo, lo tenemos que contrarrestar con información actualizada, con capacitación y con convencimiento. ¿Okay? Ahora, lo que sí les quiero dejar así, la semillita, sobre todo para el futuro, es el sistema de planeación y programación que generado específicamente para Lean Construction, y es el sistema Last Planner, el sistema último planificador. Y este sistema se basa en 3 grandes bloques de planeación, ¿no? El plan maestro, donde se establecen hitos y primeros acuerdos, cuándo deben determinar las etapas de un proyecto, cuál es la fecha definitiva de entrega, etcétera. Y se deja claramente establecido qué es lo que se debe de hacer, ¿no? Toda la descripción del proyecto y demás. Como verán del lado derecho, esto implica la temporalidad total de nuestro proyecto. Este es el plan maestro y debe de tener claridad de todo el proyecto. Después un plan intermedio. De nada me sirve planear hoy a detalle lo que va a suceder en 6 meses o en 8 o en 2 años. Esos programas inmensos son una locura y por eso no se cumplen, ¿no? La variabilidad y la falta de predictibilidad en la industria pues, no me permite desarrollar esos trabajos a detalle. Entonces, estos planes intermedios dentro del sistema es, sin salirse de los parámetros del plan maestro, tenemos que planear lo que va a suceder de aquí a 6 semanas. ¿Qué se puede hacer en estas 6 semanas en función de los compromisos generales? Y por último, un plan de corto plazo, donde es un establecimiento de lo que definitivamente se hará en una semana. El plan de corto plazo es un establecimiento de compromiso de avance semanal. Para ese momento ya debo tener garantizadas suministros, etcétera, todo lo que preví en mi plan intermedio. Y en este plan semanal, ya puedo decir, voy a hacer la columna 4, la 5, la 6 y la 7. Y lo voy a hacer con estas 10 personas y la gente que voy a tener en la obra es esta.
etcétera, ¿no? El sistema del Last Planner o del último planificador me permite llegar a esa claridad de detalle, ¿no? Aquí viene un poquito lo que acabo de platicar en un diagrama de desarrollo, ¿no? Yo tengo objetivos, hago un programa de trabajo, defino lo que debo de hacer. A través del sistema del último planificador, defino qué es lo que puedo hacer y lo que hago. Y después, con los recursos, llevo a cabo la ejecución y se cumplen los trabajos. Eso que está con negritas, vamos a llamar, el puedo, el last plan y el se hará. En la forma tradicional, yo me brinco del debería al ejecutar, ¿no? No me pongo a analizar si realmente lo puedo hacer, no. Aquí el programa dice que debo de hacer esto y más allá, no me importa lo demás, ahora lo hago y a veces no tengo los recursos, a veces no puedo porque no tengo las licencias, a veces lo que sea. Entonces, el Last Planner es un elemento intermedio dentro del proceso de construcción en nuestro caso. Bueno, aquí esto está más detallado, no es lo mismo que acabamos de platicar con otro punto de vista. La planificación intermedia, el plan de trabajo semanal, derivados todos estos del programa maestro. Para programar con el Last Planner, se utiliza o se lleva a cabo lo que se conoce como Pool Session. ¿Por qué Pool Session? Porque dijimos que vamos a programar con un sistema pool. Si se fijan en esas fotos, es un sistema muy gráfico, ¿no? Aquí no hay barritas y es totalmente gráfico. Y los que participan en ese gráfico que ustedes están viendo, ya tendremos oportunidad de platicar en su momento exclusivamente del Last Planner, son los responsables de cada una de las empresas que van a participar o de los frentes de trabajo que van a participar en el desarrollo de una obra. Aquí lo interesante es, como pueden ver, de las 4 fotos, si alcanzan a ver la de la izquierda, del lado izquierdo abajo, tiene un rombito hasta la derecha, es a dónde tengo que llegar. Y a partir de ahí, cada una de las especialidades es un color, ¿no? A lo mejor los amarillos son plomeros y los rojos son eléctricos y los rosas son acabados. Cada empresa se le da un color y se va programando de atrás para adelante, ¿no? Para llegar a hacer la última actividad, ¿qué necesito? Para entregar la obra necesito que la empresa de limpieza haya hecho la limpieza al 100%. Perfecto. Entonces ponen un post-it con la información que se ve ahí del lado izquierdo, ¿no? ¿Cuál es la tarea que voy a ejecutar? ¿De qué recursos requiero? ¿Cuáles son mis restricciones? ¿Cuál es la duración y quién es el responsable? Eso dicen los post-its esos que se ven. Una vez que ya definió el de la limpieza cuánto se va a tardar, él tiene que decir, nada más que para limpiar necesito que ya esté lista la albañilería, que hayan acabado de pintar. Es decir, cada quien va diciendo de atrás para adelante qué requieren del que va antes de ellos. Entonces, todos estos que van antes de la actividad que se está analizando van dando ese mismo criterio, ¿no? Ok, pues yo voy a hacer esto, pero requiero esto a lo anterior, y así se van hasta que llegamos al inicio del programa. Esto me genera programas con holgura cero, ¿sí? Entonces, es muy interesante. Aquí lo pongo para que se queden con la intención de buscar, aunque sea en el internet, o de invitarlos. El DICIC seguramente da algunos cursos por ahí de Lean Construction, pero de todas las horas requeridas y demás. Y seguramente ahí se entra en este detalle. Pero esta es una manera muy interesante de programar. Como están todos los responsables, entonces se firman acuerdos y como es pura gente que puede tomar decisiones, la intención de firmar esos acuerdos es de que se van a cumplir, del número de gente, del tiempo que les va a tomar. Y tienen que estar todos presentes, porque para que una sesión de Pool Session se dé por terminada, todos los presentes tienen que estar de acuerdo en cómo quedó el programa. Entonces son sesiones de 2, 3, 4 días seguramente. Mismos 4 días que hay que invertir
porque una vez que se tiene este programa terminado, ya después de este resultado ustedes lo pueden pasar a un diagrama de barras, a un Gantt, a un PERT, etcétera, y entonces ya se le puede dar el seguimiento. Pero esta manera de programar de atrás para adelante es la carnita, ¿no? La pechuga del Lean Construction a nivel herramientas. Por lo que acabamos de platicar, bueno, hay alguna serie de beneficios de utilizar este sistema, que es el flujo más previsible, una mejor organización, reuniones más cortas y productivas, menos disputas, porque ya nos peleamos cuando estábamos programando, los cuellos de botella se hacen evidentes. Muy importante, seguramente lo más importante, es las decisiones se toman por consenso. Esa es la diferencia con la manera tradicional con la que planificamos y programamos hoy día. ¿Sí? Los beneficios son, si está bien hecho, toda esta pull session, que es una parte muy importante de cómo hacerse, pues reduce tiempos en la ejecución, reduce costos de operación, va a aumentar tanto la calidad de trabajo como la seguridad de la obra, como la productividad. Evidentemente, contribuye a un ambiente colaborativo, todos estamos en el mismo barco. Los riesgos se distribuyen de manera más equitativa porque entre todos vamos a mitigar esos riesgos y bueno, permite organizar recursos. Y nada más como conclusión del tema en las Planner, pues aquí está lo que ya dijimos, pero en una tablita muy sencilla, ¿no? La programación tradicional, que ese es el concepto base, es la planificación la hace una persona o dos, ¿no? El programador de obra o el residente o el superintendente. En el Last Planner, todos los responsables de todas las actividades lo hacen juntos. Por lo tanto, con Last Planner hay intercambio de conocimientos, se dan enfrentamientos cara a cara, ¿no? Porque muchas veces nosotros hacemos un programa y le decimos al que lo tienen que ejecutar, pues así está y así tienes que cumplir y hazle como quieras, ¿no? Entonces hay acuerdo entre las partes y demás. Entonces, hasta aquí vamos a llegar ahora. Para mí lo importante ahorita es que ustedes tuvieran la base de conocimiento o el entendimiento de lo que es Lean y de cómo podemos aprovechar toda esa filosofía en nuestras obras. Muy importante para mí que conocieran, aunque sea de esta manera muy rápida, el sistema del último planificador, nada más para que en su cabeza quede que hay maneras diferentes de programar la obra que nos pueden hacer más eficientes, sin duda, a través de un trabajo colaborativo. Entonces, los invito a que investiguen más, a que se metan a Lean Construction como tal y bueno, en la medida que les vaya interesando, pues seguramente descubrirán más herramientas. Por mi parte, hasta ahí voy a llegar. Si quieren que pasemos al tema de preguntas, si es que hubiera alguna pregunta, adelante. Muchas gracias, maestro. Vamos a enviar las preguntas a su correo Sí. para que, bueno, por ese medio podamos responder a los participantes que tienen algunas dudas. Y Sí. quiero, bueno, darle la palabra al licenciado José Luis Alcántara para que despidamos esta conferencia. Muchas gracias, Rosy. Rómulo, muchísimas gracias. Y especialmente quiero darte un reconocimiento por el esfuerzo que sabemos que estás haciendo. Al principio nos comentaste que estás saliendo de un episodio de COVID y sabemos lo que representa. Y pues muchísimas gracias de verdad por el esfuerzo, por todo esto que nos dejas. Y si nos permites, ya que estés recuperado al 100%, que esperemos que sea muy pronto, y lo deseamos así, volverte a invitar para seguir platicando sobre el tema e incluso programar u organizar un curso ya un poco más bien, un curso más completo sobre el tema para aquellas personas que pudieran estar interesados. Rómulo, de verdad, muchísimas gracias por el esfuerzo y te deseamos la recuperación
más pronta posible. Bueno, a nombre del licenciado Marco Ruiz, nuestro director nacional, queremos darles las gracias a todos por su participación, por estar permanentemente con nosotros, y aprovechamos la oportunidad para invitarlos para que el próximo jueves nos acompañen en nuestro siguiente jueves de conferencia. El REPSE es un tema que está en boga, que está generando mucha inquietud entre las empresas, y bueno, vamos a tener una conferencia muy interesante sobre la importancia del registro y quién sí y quién no debe registrarse en el REPSE. Vamos a tener un especialista sobre el tema que nos va a platicar sobre esto. Ya aquí en el chat de texto les estamos dejando la liga de registro para que puedan reservar su lugar desde este momento. Y no sin antes desearles una excelente noche y reiterarles nuestro agradecimiento. Rómulo, nuevamente muchas gracias por el esfuerzo y muchas gracias por esto que el día de hoy nos dejas, que es muy interesante y que resulta, pues ya no el futuro, ya el presente de lo que tiene que ser la industria de la construcción. Muchas gracias a todos y que tengan buena noche. Gracias a ustedes. Buenas noches. Muchas gracias y que tengan una excelente noche.